record. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ya estamos listos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, a todos los hermanos que nos están viendo también. Bueno, les decía, y cuando yo escuchaba, es más, hasta formaba parte de esa conversación, yo ya no me sentía a gusto, porque ya no quise participar de una conversación de Cristo entre cristianos, porque yo ya no me sentía a gusto, porque yo ya no podía concebir al Cristo que ahora conozco de la forma como se estaba entendiendo en la conversación. ¿Por qué? Porque se estaba platicando de un Cristo que se conoce de lejos. Pero cuando tú ya has tenido esa experiencia de haber conocido, de saber qué es lo que está morando acá en tu corazón, si por algún tiempo viviste de alguna forma que uno creía que era cristiano y por mucho tiempo te has conducido en la vida así, y de repente descubres que el Cristo que tú estás viviendo no es el Cristo que está en la palabra de Dios, y ahí es donde entra el desbalance, y ahí es donde entra el pensar ¿dónde verdaderamente está nuestro corazón? Y esa conversación por muchos años la tenía. Fueron años y años de platicar de Cristo, pero de un Cristo muy ajeno a la realidad de la vida cristiana. Pero el día que descubrí que el Cristo que vivía en mis pensamientos, que el Cristo que vivía en mis conversaciones, que el Cristo que vivía en mis oraciones, que el Cristo que de repente aún leía en la palabra de Dios, que el Cristo que yo conocía era completamente diferente al Cristo de la palabra de Dios. Aquel que me decía no peques, aquel que me decía no adulteres, aquel que me decía no forniques, aquel que me decía no hables mal de tu hermano, de tu hermana. Ese Cristo era muy diferente al que yo vivía. Pero el día que descubrí al Cristo de la gloria, al Cristo que está en la palabra de Dios, mi vida cambió para siempre. Y hoy ya no es igual. Hoy ya no es la misma. Ya no camino para la izquierda, ahora camino para la derecha. Porque comprendí que el Cristo del cual yo me envolvía en mis conversaciones era un Cristo que hoy te voy a dejar que vivas la vida por mí, nomás mientras voy a la iglesia. Hoy soy cristiano mientras estoy en el templo, pero en el resto del día, en el resto de la vida, era una vida completamente diferente. Pero te digo, el día que descubrí a ese Cristo, al de la palabra de Dios, yo me maravillé, yo me gocé, y ahora soy una persona completamente diferente. ¿Por qué? Porque ahora me doy cuenta que yo ya no tengo que esforzarme por agradar a Dios de una forma forzosa. Porque descubrí que para vivir la vida agradable a Dios tengo que hacerme a un lado yo, y tengo que dejar que Cristo la viva por mí. Porque es la única manera que yo voy a poder agradar a Dios, darle entrada a Cristo a mi vida, para que Él pueda vivir esa vida que solamente le agrada a Dios. ¿Y a cuánto cuesta eso? ¿A cuánto cuesta eso? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una agenda muy ocupada que envuelve nuestra humanidad, nuestros pensamientos, nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar. ¿Y qué de Cristo? Es ahí donde entra la dificultad. Pero hoy vamos a descubrir lo precioso que es cuando dejamos que Dios vive en nosotros y nos transforme con su gracia. El tema de este mensaje es transformados por su gracia. Porque no hay otra manera de que tú y yo seamos cambiados.
No hay forma, por más educado que sea uno, por más bien preparado que sea uno, de nada sirve. No hay forma de agradar a Dios si no es Cristo en nosotros. No hay forma. Póngale como le ponga, hágale como le haga. Si Cristo no está viviendo la vida por nosotros, es en vano y estamos perdiendo el tiempo. Así de fácil. Y a veces se oye difícil y se oye duro a veces. Pero hermanos, es una realidad. O es Cristo o somos nosotros, influenciados por Satanás. Pero cuando le dejamos al Cristo de la gloria vivir la vida por nosotros, nuestra vida cambia. Póngase a pensar en esto. Yo lo consideré. ¿Cuántos de aquí tienen espejo en su casa? Algunos más grandes que otros. Unos mandamos comprar hasta unos grandes para vernos de cuerpo completo. ¿Es cierto o no es cierto? Especialmente cuando nos estamos arreglando para ir a la iglesia. Nos queremos ver de ladito, de frente, a ver cómo nos vemos. ¿Cierto o no es cierto? ¿O nomás yo? ¿Verdad que sí? Y hay ocasiones, y yo he pensado esto, que hay espejos que nos mienten. Porque hay veces, no sé en qué consistirá, que uno se ve, aunque uno esté un poco tiradito, ¿verdad? Pero hay ocasiones que te ves re bien. Y tú sientes y te ves así en el espejo. O nomás me pasa a mí. ¿Verdad que uno se ve bien guapo a veces? Y ustedes, hermanas, bien guapas también. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos vemos en un espejo y vemos el reflejo de lo que somos, de lo que es, y no miente el espejo. Lo que se ve en el espejo, eso es lo que es. Exactamente así es, ¿o no? Bueno, miren, hermanos, qué hermoso es descubrir por el Espíritu Santo que tú veas tu propia vida de hace unos años y veas tu vida hoy. Yo he pensado, hoy aproximadamente veníamos, ¿de dónde veníamos? Pasamos por un parque y era el parque donde yo varias veces llegué a dormir cuando era homeless. Y me acordé de cuántas noches pasé en ese lugar, a veces con mucho frío, bien drogado todo el tiempo, a veces en tiempo de calor y bien drogado también, influenciado por Satanás en una vida de vicios y de pecado. Y pasamos por ese parque y le dije a mi esposa, mira, mija, porque ahí ese lugar siempre ha sido un lugar donde está lleno de gente que no tiene lugar para vivir. Y se me estremeció el corazón porque consideré lo que es mi vida a hoy en este día. Porque traje a la memoria las grandezas de Dios en mí ahora en este día. Y me acordé de cómo era mi vida cuando no estaba Cristo en mi corazón. Y yo me gocé tremendamente. Y yo me gocé tremendamente porque digo, Señor, bien no pudiera estar ahorita ni la memoria de mí. Pero a ti te plació. A ti te plació haber tenido misericordia de mí para tenerme aquí ahora en este lugar, gozando y disfrutando de ti, que es lo más precioso que en toda mi vida me ha ocurrido. Y a veces de repente, gracias a Dios por esto que existe de predicar la palabra de Dios, porque de repente a veces vamos tan encarrerados en esta vida cristiana que nos olvidamos completamente
que hay algo más que eso. Y Cristo marca la diferencia en nosotros. Y por eso el Señor me daba este mensaje ya hace unos días, donde me decía: acuérdate, o a poco ya se te olvidó cómo eras tú antes. Mira, vete a hoy y vete hace unos años, cómo es tu vida a hoy y cómo era tu vida hace unos años. ¿A poco ya se te olvidó? No, Señor, pues cómo se me va a olvidar. Si lo que tú has hecho es maravilloso, si lo que tú has hecho por mí es precioso, nadie daba un peso por mí y tú me compraste con tu sangre preciosa y cambiaste mi vida, me transformaste, me trajiste desde allá, del fango cenagoso donde yo me encontraba, para ponerme en la roca firme que es Cristo Jesús. ¿Y cómo es posible que no haya razón para adorarle? ¿Y cómo es posible que no haya razón para glorificar su nombre si Él ha hecho maravillas en mi vida? Y estoy seguro, hermano, hermana, que también ha hecho maravillas en ti. Por eso no nos podemos callar, por eso no podemos estar tranquilos, porque lo que Él ha hecho por nosotros tiene que exceder esta vida. Esta vida va a acabar, pero lo que Él ha hecho por ti, por mí, siempre va a estar, siempre va a permanecer. ¿Le quieres bajar un poquito, hermano? Bájale ahí es el del cable negro. Gloria a Dios. Transformados por su gracia. ¿Cuántos han sido transformados por la gracia del Señor en este lugar? ¿Cuántos han sido transformados por la gracia de Dios en este lugar? Gloria, gloria a Dios. ¿Escucha ahí el micrófono, hermanos? Sí, gloria a Dios. Ahí está. Bendito sea el Señor. Pero para que veas que no te estoy hablando, aunque tú sientes en tu corazón que lo que te estoy diciendo tiene sentido, aunque tú sientes acá en el corazón esa gratitud por lo que Dios ha hecho por ti, por mí, vamos a ir a la palabra de Dios para que veas que tenemos razón en este gozo que hay en el corazón. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Te voy a leer dos versiones, porque la primera versión, que es la Reina Valera, la que todos tenemos, usualmente tiene palabras que a veces son un poco difíciles de entender, pero la Biblia, Dios habla hoy, nos habla un poquito más claro. Amén. 2 de Corintios capítulo 3, versículos 18. Me dicen amén cuando estemos listos. Dice así la palabra de Dios. Les voy a pedir, por favor, hermanos, que conmigo la lean despacito, con cuidado, para entender cada palabra, y usted se va a gozar. Escúcheme. Por tanto, nosotros todos, mirando ¿qué? A cara descubierta como en un espejo, ¿qué vemos, hermano? La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cómo por qué? Como por el Espíritu del Señor. Yo ya ahí me gozo. Vamos a ir a la otra versión. Por eso, todos nosotros, fíjese, hermano, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Espíritu Santo. En otras palabras, mi hermano, 2 de Corintios 3:18, mi hermanito. En otras palabras, ¿qué importa de dónde te haya sacado, de dónde me haya sacado el Señor? ¿Qué importa? Ahorita ya no importa, porque ahora vemos lo que Dios ha hecho en nosotros.
y es motivo de gozo. Y aunque de repente sí es cierto, somos humanos, pero no debe de ser una excusa para continuamente darle lugar a un cierto hábito de vida que vaya separado de la vida que Cristo Jesús nos ofrece por medio de su Santo Espíritu. Pueden tomar su asiento, hermanos. ¿Sí la hallaste, mi hermano? Amén, gloria a Dios. Yo era drogadicto. Mi cuerpo fue marcado por las drogas. Fumaba mucho crack. No sé cuántos sepan de aquí qué es crack. Es droga, es cocaína cocinada, hecha roca, y te la tenías que fumar en una pipa de vidrio de metal. Y eso acaba con tus neuronas en el cerebro. Y dirás tú, pues ¿de qué quedó marcado? Yo no lo veo. Está feíto, pero pues así está. Pero ¿de qué marca se está hablando? Bueno, déjame te explico. Cualquier pecado que tú y yo hayamos vivido y practicado en la vida anterior nos marca para siempre. O nomás a mí. Deja secuelas. El pecado que antes vivíamos deja marcas, ya si no físicas, espirituales y en la memoria de las memorias. A mí la droga me afectó bastante, que hermanos, si yo te quiero aprender un versículo de la Biblia para ensayarlo, especialmente si es largo, yo no te lo puedo retener. Te leo la Biblia y me gozo y el Señor me habla y por eso lo escribo todo. ¿Por qué? Porque mi mente, por causa de la droga, no puede retener. Mis neuronas fueron afectadas. El que es borracho o que fue borracho, el hígado o el riñón le quedaron afectados. Y si fumaba, los pulmones. Y que ahorita aparentemente se mira uno pues más o menos, pero hay daños que ahorita no se pueden ver todavía, solamente físicamente hablando. El homosexual, muchos nos enfocamos, pero el hombre que practica el homosexualismo, a medida que va caminando y metiéndose más a profundidad en ese pecado, se va deformando más femeninamente. Se va transformando más, que tiene una apariencia ya no de un hombre regular, sino de un hombre amanerado. ¿Es cierto o no es cierto? El pecado marca la vida del hombre y de la mujer. La lesbiana se mete a profundidad más a su pecado y su apariencia ya va perdiendo su femeninidad y se empieza a ver un poco más masculina. ¿O no es cierto? El alcohol, el cigarro, todos los vicios, todo el pecado marca la vida del hombre para siempre. Y suena triste, y es verdad, pero ¿qué de lo que ahora estamos viviendo? ¿Qué de esa transformación que hemos sufrido por la gracia de Dios? ¿Qué del efecto que tiene que surgir el perdón de nuestros pecados? El que el Señor haya venido a hacer morada en nosotros. Debe de haber cambios, hermanos. Debe de haber transformaciones que sean notables. Debe de haber ese efecto físico, de tal modo que la gente se pueda dar cuenta que tú vives en la gloria de Dios. Y no por cómo te vistas, sino por tu conducta de vida que llevas. Que la gente diga: este ha sido transformado por la gracia de Dios. Pero hermanos, estamos tomando ejemplos de la vida natural, cómo produce cambios y marca la vida nuestra, y cómo también la vida espiritual debe de hacer lo mismo en nosotros. Por eso, cuando dejamos que el Espíritu de Dios vaya tomando más forma en nosotros, a medida que más le dejemos al Espíritu de Dios tomar control de nuestras vidas, total
vamos a empezar a sufrir cambios irreversibles que dice la palabra de Dios que tienen un eterno peso de gloria. Aleluya, un eterno peso de gloria. Debe de ser. Porque si así como se va uno metiendo al pecado y se va hundiendo y se va uno entenebreciendo más cada día, cuando practicas el pecado con todo su peso, hermanos, en lo espiritual debe de pasar exactamente lo mismo y con mayor peso de gloria, como dice la palabra de Dios. ¿Cómo sucede eso? A medida que le vayamos dejando al Señor tomar control total de nuestra vida, vamos a empezar a sufrir daños, déjeme explicarme así, irreversibles. Porque la gente se va a sorprender y se van a quedar viendo. Ah, caray, ¿a poco es la hermana? Ay, 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 pero si ella no era así. Porque van a ver a Cristo. Porque van a ver la gloria de Dios en tu vida y en la mía. Y van a preguntar. Y te van a decir qué cambios has sufrido, porque los van a ver, se van a dar cuenta. ¿Y qué les vas a decir tú? Qué hermoso, hermanos. Transformados por su gracia. Hermanos, ¿cuál es el propósito de Cristo en la vida del cristiano? Sí, ese es un regalo. Pero ¿para qué apareció a Cristo? ¿Para deshacer las obras del diablo? Sí. ¿Para perdonar nuestros pecados? Sí. Pero si nada de eso hubiera pasado, tú y yo nos hubiéramos perdido eternamente y para siempre. Pero Él tuvo misericordia, Él tuvo compasión y dijo en su corazón: voy a dar mi vida por ellos, porque no hay manera de que sean salvos. Porque sabía Dios que nosotros no podemos vivir una vida agradable a Dios. Él lo sabe. Y estos temas deben de ser constantes, porque debemos entender que el cristiano no puede vivir una vida social cristiana. Ya hay muchos clubes sociales cristianos, ya hay muchas iglesias que tienen una apariencia de iglesia por fuera, pero entras y perdónenme, hermanos, pero parecen clubes nocturnos. De tanta luz que hay, morada y amarilla y no sé qué tanta cosa, ya no parecen lugares de adoración. Han cobrado otra apariencia. ¿Por qué? Porque ya perdieron la brújula, ya se desviaron del camino. Porque ¿qué tiene que ver el Cristo de la gloria con todo eso? ¿Qué es verdaderamente eso lo que necesitamos? Eso es nomás para satisfacer el ojo. Te digo, transformados por su gracia. Mira, vamos a ir a Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2. Qué precioso es el Señor. Transformados por su gracia. Hermanos, ¿verdad que es bien bonito cuando nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Verdad que cuando pensamos y meditamos en la vida que vivíamos hace unos años y la vida que tenemos hoy, hermanos, es algo especial? Y si eso no es motivo de gozo, pues hermanos, ¿qué va a hacerlo? Nada nos va a satisfacer. Pero qué bonito es cuando recordamos para vivir esas experiencias preciosas que ha hecho Cristo en nosotros. Eso es bien bello, porque la Biblia nos recomienda estar pensando en esas cosas. Dice que en eso pensemos, porque eso nos recrea el espíritu. Meditar en las grandezas del Señor. Por lo menos ese es el efecto que produce, ¿verdad? ¿Estamos listos, hermanos? Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Vamos a estar usando escrituras que nos motiven a considerar este cambio transformador que hemos sufrido en nuestras vidas. Es más, recordarnos para que sea notorio, que tengamos conciencia de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es muy importante, porque a menudo se nos olvida, hermanos.
entramos en un curso de vida tan rutinario, tan monótono. ¿Qué pasa entonces con la gracia de Dios? ¿Dónde está el gozo? La alegría. Bendito sea el Señor. ¿Estamos listos, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego, este es Pablo hablando, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí me detengo. En otras palabras, hermanos, les ruego, dice Pablo, que estén conscientes de lo que han recibido. Pablo le dice a los romanos: hermanos, por las misericordias de Dios, les pido por favor que no se les olvide quién está viviendo en sus corazones. Que despierten si están dormidos y piensen y mediten qué es lo que tienen en el corazón. Eso es lo que Pablo les está diciendo literalmente. Que no se les olvide todo lo que Él ha hecho por su gracia. Que no se nos olvide. Y mira lo que dice a continuación. ¿No qué? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál entendimiento, hermanos? De Cristo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes, dice Pablo. No te conformes, y te reto, les dice, a que si tú sabes y descubres quién está morando en ti, vas a sufrir cambios irreversibles de vida. No te conformes. Y ese es el problema de este tiempo. Hay mucho conformismo en la iglesia del Señor. Y no te voy a hablar del mundo, porque creo que el mundo está más activo que la iglesia. Hermanos, echemos un ojo al mundo. Anda ocupadísimo en lo que es del mundo. Y la iglesia anda ocupadísimo en lo que es del mundo. Ponte tú a pensar. Porque desde que el mundo entró a la iglesia y la iglesia le dijo amén al mundo, empezaron los problemas. Pero si el día que el mundo entró a la iglesia le hubiéramos dado una patada y vámonos para afuera, fuéramos otra iglesia en este tiempo. Pero ¿cuál es el problema, hermano? ¿Qué es lo que está creando este problema en la iglesia? No os conforméis a este siglo. En otras palabras, no te conformes a lo que el mundo te está ofreciendo. Acuérdate que Cristo vive en ti. Acuérdate que Cristo mora en ti. Y que si tú descubres y despiertas a esa realidad, tenlo por seguro que vas a empezar a sufrir deformaciones en tu vida. Para bien, por supuesto. Porque, hermanos, cuando descubres, mira, yo les voy a decir sinceramente, yo vivía, ya les he testificado a ustedes ya por tiempo cómo vivía yo, por cuántos años vivía así. Y apenas hace 3 años que descubrí quién moraba en mí, hermanos. A la vez fue una alegría, a la vez fue motivo de gozo, porque descubrí que era templo y morada del Espíritu Santo, y eso cautivó mi corazón de tal modo que desperté. Y desperté a esa realidad. Señor, tú, el creador del cielo y de la tierra, aquel que murió en la cruz del Calvario por el perdón de mis pecados, aquí en mi corazón, ¿en serio, de verdad? Gloria a Dios. Y cuando descubrí esa realidad, entonces, si tú vives en mí, si tú estás aquí ocupando ese lugar y quieres reinar y sentarte en el trono de mi corazón, aquí está, Señor, siéntate, reina, enséñame, vive la vida por mí. Y desde ese día, no te digo que soy una alitas de perfección,
Pero mi vida ya no es la misma. Mi vida ya no es la misma. Porque me era fácil ir a la iglesia, levantar mis manos, cantar, hablar en lenguas y a la misma vez estar en el mundo y participar de las cosas del mundo. No creas que te estoy hablando esto porque me es fácil hablarlo, hermano. Te estoy hablando de una experiencia de vida, de lo que el Señor ha hecho en mí. Yo he sufrido una transformación por su gracia. Porque es solamente por gracia que mi vida ha sido transformada. Que ya no me da por vivir una vida aquí con ustedes y allá en la casa otra. Y que si tuviera un trabajo en el mundo, pues otra. No, hermanos. Ya mis inclinaciones se han cambiado. Ya mis inclinaciones, mis deseos se han transformado por otros más preciosos. Porque ahora me da por buscar más de Dios. Porque ahora me da más por descubrir más de aquel que está en mí. Ahora ya no me inclino por lo otro del mundo, de las pasiones, de lo que era mi vida antes. Ahora me inclino, ¿por qué? Por buscar más de ese tesoro que descubrí que estaba viviendo acá en el corazón. Gloria a Dios, aleluya. Dale un aplauso al Señor con todo el corazón. Bendito sea su santo nombre. Es la voluntad de Dios, hermanos y hermanas. Es la voluntad de Dios que hoy en este día no sea un día más para nosotros. Que hoy en este día que estamos aquí reunidos, va a predicar el hermano Humberto. No lo veas así, hermano. Hazme a mí a un lado de repente si puedes, y por lo menos pon atención a lo que Dios te pueda hablar por este inútil. Porque sé que a lo mejor, si yo como le estoy dando lugar al Espíritu de Dios, tenlo por seguro que el Espíritu de Dios te está hablando a ti, pero también me está hablando a mí. Porque así es Dios. Simplemente que me ha visto con agrado, pues no simplemente preciosamente hablando, me ha visto con agrado y me ha permitido pararme aquí y predicarte su palabra. Es algo que yo aprecio mucho y le doy muchas gracias a Dios. Porque predicar la palabra de Dios no es fácil. Predicar la palabra de Dios es hacerte a un lado tú y dejar que Cristo hable por ti y dejar que Él tome control y dejar que bendiga nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es como un martillito, mira, pum, pum, pum. Tarde que temprano esa piedrita, por más dura que esté, se va a tener que quebrar. Y se va a tener que rendir a los pies de Cristo. Porque para eso estamos aquí. Para escuchar la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, ¿me están entendiendo? ¿Estamos entendiendo lo que el Señor nos está hablando hoy? Transformados por su gracia. Qué hermosa es la palabra de Dios. No tienen que buscarla, es la misma escritura, se la voy a leer. Pero en las dos versiones, fíjese, 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Ah, qué hermoso es. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿No han considerado ustedes? Yo sí, hermanos. Cuando analizo mi vida, lo que era antes y lo que empezó a ser mi vida desde que Él me visitó, yo a veces me siento no merecedor de lo que Dios me ha dado. Me siento indigno. Es más, lo soy. Porque ¿cómo es posible? Ponte a pensar en esto, hermano, hermana. Ojalá que me entiendas lo que te quiero decir. Ponte tú a pensar, ¿cómo es posible que un Dios tan santo, que un Dios tan puro, déjame expresarme en español con estas palabras, se haya fijado en ti y en mí? Ponte a pensar en eso. ¿Por qué no le echó la mirada a los ángeles que no tenían ni mancha alguna? ¿Por qué se tuvo que fijar en nosotros? Por lo menos en este que te habla, que estaba hundido en el fango de esta vida y que desde ahí me haya visto. Me ha dicho, vente para acá, mijo,
y me haya extendido su mano de misericordia y me haya sacado desde ahí donde yo estaba, en ese cuarto de lavandería abandonado donde yo me drogaba. Yo pienso que el Señor me veía, hermanos, y ha de haber dicho: ay, hijo, si yo no tengo misericordia de ti, ¿quién la va a tener? Si no te saco de ese lugar donde te estás muriendo, estás a un paso del infierno. Si no te saco de ahí, ¿quién te va a sacar? Si no me muevo a misericordia por ti, ¿quién lo va a hacer? Piensa en esto, hermano. Piensa en esto. Piensa en esto, y yo también contigo, aún cómo es nuestra vida ahorita. Mira, a pesar de que somos seres fallidos, faltos, que faltamos, aquí estamos. Estamos en la casa de Dios. Y no me refiero a estas cuatro paredes, a ti y a mí, a este grupito que le estamos haciendo aquí la santa lucha. Pero aquí estamos. Hay gente que quisiera estar aquí, aunque no lo entiende del todo, pero está en el mundo sin Cristo y sin esperanza. Verlo de esta forma. Analiza cómo nuestra vida ha sido transformada por su gracia, de lo que era antes a lo que es hoy. Y digo esto, te lo vuelvo a repetir: si estas cosas no producen en nosotros un efecto de gratitud, hermanos, ¿qué lo va a hacer? Si cuando meditamos y pensamos lo que Él ha hecho por nosotros, es para que cayéramos de rodillas, ¿verdad que sí? Porque Él es precioso, hermanos. Él es maravilloso. Gloria a Dios. Ahora fíjate, vamos a ir a Efesios 2. Son escrituras que hemos escogido, que me dio el Señor, para que de repente consideres que es palabra de Dios y que no son cosas que a mí se me han ocurrido, que tienen un fundamento. Amén. Porque verdaderamente es la gracia de Dios la que nos ha salvado. Así dice la palabra de Dios, que fuimos salvos por gracia. ¿Que no? Así dice la Biblia. Efesios 2, versículo 1 en adelante. Me dices amén cuando lo tengas. Efesios 2, 1. ¿Listos? Y Él os dio vida. ¿A quién, hermanos? A nosotros, pues. Cuando estabais en la gloria de Dios. ¿Cómo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente ¿de qué? De este mundo sucio, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es este? El diablo mentiroso, que el Señor Jesús lo reprenda. Entre los cuales también algunos de nosotros, todos, hermanos, sin excepción, todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por derecho, o sea, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Date cuenta, estábamos marcados para ser destruidos. El peso de la condenación en su peso completo estaba sobre nosotros. Ahí nos descubre cómo verdaderamente era la cosa. Ni para que Dios se haya fijado en nosotros, pero fue su gracia, fue su misericordia la que nos trae a este lugar. Fíjate, aún estando marcados para destrucción, aún estando marcados para partir a la eternidad sin Cristo, porque así dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había manera, pues, humanamente hablando, para que tú y yo hubiésemos alcanzado misericordia. No había manera. Pero a Dios le plació
comprarnos por su gracia bendita. Transformados por su gracia. Porque es la gracia de Dios la que nos transforma. Porque así como te dije hace un rato, cómo el pecado transformó nuestras vidas. De los que estamos aquí, hermanos, ¿cuántos se acuerdan, no para mal, de cómo vivíamos antes? ¿Verdad que se siente feo? ¿Verdad que hay como una cosquillita aquí que duele? A mí me ha pasado. Y cuando de repente humanamente me viene el sentimiento, le digo: Señor, ¿pero por qué no viniste a mi vida antes? ¿Por qué permitiste que hayan pasado tantas cosas? Como si uno fuera tan sabio, ¿verdad? Pero le pregunta uno a Dios. Así somos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no viniste a mi vida antes? Y me responde, a mí me respondió. Y me dice el Señor: es que mira, mi hijo, si yo hubiera venido a tu vida antes, me hubieras rechazado. Ponte a pensar, hermano. Porque Dios jamás va a venir a nuestras vidas fuera de tiempo. Él ya ha puesto un día, una hora, un mes y un año para visitar nuestras vidas. Y ya para ese tiempo, cuando Dios va a llegar a visitar nuestras vidas, Dios, por causa del pecado que permite en nuestras vidas, provoca cierto ambiente en nuestra atmósfera perfecto para que nosotros le recibamos con amor. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza nuestra se inclina al mal continuamente. Y yo me acuerdo cuando andaba en los vicios, en el alcohol y las drogas, andaba en la euforia de las cantinas. Así soy y qué, y nunca voy a cambiar. Yo creía que sí me iba a morir, y por un poquito, y así era. Pero te digo, hermano, Dios trabajó de un modo que creó un momento especial para que yo pudiera escuchar su voz y para poder recibirle en el corazón. Y qué bueno, hermanos, porque a mí me tocó ver a muchos con la jeringa aquí. En esos días le estaba platicando al pastor que a mí me tocó. Dice: ¿a poco usted vivió esa vida, hermano? Sí, pastor. Porque a mí me tocó ver a hombres y a mujeres con la vena de heroína, con la jeringa de heroína aquí, haciéndole así. Y ya cuando le hacían así, ya cuando sentía que nada más le hacían, y un poquito más y otra vez. Y así andaba yo igual, con la pipa acá en la bolsa, y le daba un pipazo, y me sentía bien de aquellas. Y andaba haciendo acá y gritando y deshaciendo, pero nomás se me bajaba el efecto y otra vez la pipa, vámonos. ¿Sí me entiendes cómo te digo? En ese ambiente no se puede escuchar la voz de Dios. Y Dios te pudiera hablar, porque caí hasta el hospital de sobredosis de droga. Fui a parar a UCI en ese tiempo, en el viejito que estaba. Allí fui a parar, sobredogrado por un poco y me muero. Pero Dios no quiso que me muriera. Es que todavía no es tiempo, mi hijo, necesitas escuchar de mí. Y te digo, transformados por su gracia, porque es la gracia de Dios. ¿Cuántos saben lo que es la gracia de Dios aquí? ¿Cuántos saben lo que es la gracia de Dios? ¿Qué es, mis hermanos? Su amor que no merecemos. La gracia de Dios es un don que no merecemos, porque tú y yo no merecíamos que Él hubiera derramado su sangre preciosa. Él no tenía necesidad de hacerlo, lo hizo por amor. Escucha lo que dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? ¿Cuántos tienen vida eterna? Por Cristo, aleluya. Y es la gracia de Dios, hermanos y hermanas, que nos transforma. Es la gracia de Dios, es lo único que puede cambiarnos.
Yo intenté varias veces dejar los vicios, no pude. Estuve, cuando mis principios en las cosas de Dios fueron en un ministerio de casas de rehabilitación cristianos. Hermanos, cuando me llevaron por primera vez, no quiero entrar en detalles porque va a tomar mucho tiempo, pero cuando me llevaron por primera vez ahí, yo dije, ok, voy a ir con ellos a ver qué les robo, me baño, me cago y vámonos. Eso es mi mente y mis pensamientos, pero el Señor tenía otro plan para mí. Ahí fue donde empecé a escuchar las cosas de Dios. Ahí fue donde empecé a escuchar la voz de Dios. Poco a poco, con paciencia, el Señor me fue hablando y me fue metiendo a su espíritu. Me fue metiendo y me fue haciendo partícipe de la gracia de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Oh, dale ese aplauso al Señor con todo el corazón. Mira, nos quedamos ahí en Efesios 6, ¿verdad? Efesios 2 hasta el 6. Oh, no, sí. Sí, así era. Efesios 2. ¿Cuál fue la escritura que leímos? Esa, ¿verdad? Cuando salvos por gracia. No, ahora vamos a ir ahí mismo a Efesios 2. Sí, Efesios 2, 4 en adelante. Perdón, hermanos. ¿Cuántos se han preguntado para qué me salvó el Señor? Yo por mucho tiempo me pregunté porque no la hallaba a propósito en mi vida. Ya en Cristo. Ya en Cristo. Pero ¿cuántos se han preguntado eso? ¿Verdad que a veces se pregunta uno eso? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué me rescató el Señor de la vida que vivía? ¿Para qué? ¿Quieres descubrirlo? Sí, por supuesto. Vamos a leerlo. ¿Estamos listos, mis hermanos? Ojalá te goces, con la palabra de Dios, amado hermano, hermana. Efesios 2, 4 en adelante. ¿Listos? Pero Dios, que es pobre en misericordia, ¿ah? ¡Rico! Gloria a Dios, aleluya. Que es rico en misericordia. Pon atención, hermano, gózate, mira. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice? Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Con quién, hermanos? Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Pero con qué propósito? Vamos al 7, ¿qué dice? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, una vez más, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De haber creído en Cristo, de la fe. Y esto, ni para que digas que es tuyo, no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras, no hay nada que tú puedas hacer o yo pueda hacer, para que nadie se gloríe, porque Él nos hizo, o sea, somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó para que anduviésemos en ellas, transformados por su gracia. ¿Para qué? Para mostrar al que no cree, para que crea. Para convencer a aquel que duda a través de ti, de mí, que sí se puede, que sí hay esperanza, que sí puede haber un cambio de vida. Y eso lo produce la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios a veces se convierte en un lenguaje repetitivo. Échale un poquito de pensamiento. La gracia de Dios es el punto de partida de todo. Porque de ahí parte el amor de Dios. El punto de partida es la gracia, porque Él no tenía necesidad, pero su gracia lo movió a darnos una oportunidad.
Ahí nos dice, estabas muertos en tus delitos y pecados, pero a Dios no le importó. Dios no lo tomó en cuenta. Dios no tomó en cuenta cuando andaba de drogadicto perdido. A él no le importó nada. Él dijo, con todo y eso te voy a salvar, hijo. Aunque tú no quieras, de repente, pero te voy a alcanzar para mi honra y mi gloria, por mi gracia, para que prediques mi palabra, para que lleves el mensaje de salvación a todo aquel que no ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Eso es. Esa es la razón por la cual Dios nos rescató. Dios no nos rescató para tenernos sentaditos en lugares aquí, sí, en lugares celestiales, pero llevando el mensaje bendito de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Transformados por su gracia. Es la gracia de Dios la que nos transforma, la que nos cambia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ahora, ya casi para salir, vamos a ir a una escritura muy especial. Vamos a ir a una escritura que firma, que cierra con broche de oro, que es verdad que fuimos llamados con un propósito. Te digo, a Dios nada le cuesta bajar unas cuantas legiones de ángeles, y usarlos para que muevan su poder acá en la tierra. Él tiene el poder. ¿Qué no le dijo al apóstol Pedro cuando se lo iban a llevar y le cortó la oreja a aquel hombre? Y le dijo, cálmate, Pedrito. No, si yo ahorita le llamo a mi papá que me mande unas 2 legiones de ángeles aquí, ahorita acabamos con todos estos. Yo no necesito que tú me defiendas con espada. Recuerda que el que espada ataca, espada morirá, le dijo a Pedro. ¿Qué no? Entonces te digo, Dios no tenía necesidad de esto, nosotros sí. Y por su gracia hemos alcanzado bendición y salvación. Por eso dice la palabra de Dios que Él no dará por inocente a aquel que tenga por inmunda la sangre del cordero. Escúchalo bien, hermano. Escúchalo bien, hermana. Si tú y yo no disfrutamos y aprovechamos al máximo la gracia de Dios, va a haber consecuencias tremendas. Dice la palabra de Dios que Él no va a dar por inocente a aquel que tenga por inmunda la sangre del cordero. ¿Qué dice, hermano? No lo entiendo, explíqueme. Pues no sé mucho, pero te lo voy a decir lo que el Señor me revela. En otras palabras, lo que la palabra de Dios está diciendo, que Él no va a pasar por inocente a ninguno de nosotros que, habiendo conocido que Él abrió una puerta de escape para salvación para nosotros, y la tuvimos por nada, y que no nos importó, y que dijimos, ahí luego. Eso es tener por inmunda la sangre del cordero. ¿Por qué? Porque tú y yo le podemos estar diciendo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Con todo y lo que tú hiciste para que yo fuera salvo, no, yo estoy bien aquí así. Eso es decirle al Señor, no tiene valor lo que hiciste. Por eso te digo, tú y yo que estamos en la gracia de Dios, disfrutando de la gracia de Dios, disfrutémosla al máximo. Dejemos que el Señor nos envista de su poder y de su gracia. Y tú vas a ver, a medida que vayas descubriendo más la gracia de Dios en ti, tú vas a empezar a ver cosas que tú no podías hacer antes. Que yo, hermanos, jamás, honestamente se los digo en la presencia del Señor, yo jamás me vi predicándote la palabra de Dios. Él es testigo de mis principios. Él me vio cómo me temblaba la mano así. Allá está otro hermanito precioso, mi hermano Gamas. Cuando recién empezamos, el hermano Marquitos me daba para predicar ahí, y yo le hacía la santa lucha, porque quería de repente, pero ignoraba que para hacer ese trabajo tiene que hacerlo el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, yo no podía hacer nada de eso. Ahora que ya sé que soy partícipe de la gracia de Dios, a mí me conviene dejarme ser investido por esa gracia, y que la gracia me lleve para acá, y que la gracia de Dios me lleve para acá, y que la gracia de Dios me lleve para acá, porque así me conviene. Pero si yo no lo hago, ¿qué creen que va a pasar? Hay consecuencias tremendas, hermano. Por eso te digo, transformados por su gracia, porque cuando entendemos que el que mora en nosotros, vino a morar en nosotros para producir un cambio de vida.
Algo que tú y yo sabemos que no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Tú y yo no podemos cambiar porque nosotros queramos, no se puede. Podrá haber el deseo allá remotamente y sufrimos porque no podemos. ¿Es cierto o no es cierto? A veces uno no quisiera hacer ciertas cosas, a veces uno no quisiera pensar ciertas cosas, a veces uno no quisiera comportarse de tal modo, pero de repente uno quiere y no puede. Y es que no se puede. Tiene que ser Dios, tiene que ser la gracia de Dios en ti y en mí para producir ese cambio precioso en la voluntad de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. ¿Lo creen, hermanos? Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 9 y 10. A ver cómo vamos con el tiempo, hermanos. Ya, 5 minutitos más. Ahorita acabamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Me dicen amén cuando estén listos. Ahí va. Dice así la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ¿quién? Por Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo, pero no cualquier pueblo, somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero hoy, hermano, hermana, hemos alcanzado misericordia por la gracia de Dios. Por su gracia hemos alcanzado misericordia, pero no para estar sentados, sino para llevar su palabra a todos aquellos que todavía se encuentran en la situación que tú y yo vivíamos hace unos añitos atrás. Para eso nos dio el Señor de su poder. Para eso nos llamó. Para eso nos invistió de poder y de gracia, para llevar el mensaje de salvación. Fíjate, hermano, a mí me daba vergüenza en el trabajo saber que muchos sabían que yo era cristiano y que yo me envolvía con el resto de los trabajadores en toda esa bola de disparates que hablaban y decían. Eso a mí me dolía mucho, pero yo no podía hacer nada, porque no podía cambiar. Pero el día que descubrí, el día que me enteré que Cristo vivía en mí, ese día, te digo, mi vida cambió. Mi vida cambió para siempre, porque ahora yo ya no vivo esa vida, porque al Señor le plació revelarme su palabra. ¿Y qué? ¿Soy el único? No, hermanos. Si queremos, ahí está. Es nada más que queramos. Es nada más que nos decidamos a dejar que Dios nos hable al corazón, que nos muestre su voluntad, y de ahí para adelante. Como te digo, no andamos con alitas, pero andamos haciéndole la santa lucha por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Mira, para eso nos llamó el Señor, para eso nos sacó el Señor de esa vida, para llevar el mensaje de la gracia bendita de Dios que ha transformado tu vida, que ha transformado mi vida. Hermanos, la gracia de Dios la leemos en letra, pero si tú le abres la mente y el corazón al Señor, que te revele, que me revele lo que eso significa, te vas a quedar atónito, te vas a quedar estupefacto de descubrir lo que implica la gracia de Dios en tu vida y en mi vida. No te van a quedar ganas de volver a ser el mismo otra vez, pero solamente cuando disponemos el corazón para que el Señor nos ayude a entender esas cosas. La gracia de Dios
puede transformar nuestras vidas para siempre. Para siempre, hermanos. Mira, vamos a ver ya la última escritura. Y ya de ahí terminamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Y ya con esa vamos a terminar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Estamos, mis hermanos. Dice así la bendita palabra de Dios. Hay un titulito que tiene arriba que dice, que no es parte de la palabra de Dios, sino de la persona que trajo la traducción. ¿Qué dice, hermanos? A ver, díganlo más fuerte. ¿Cómo? Llamamiento a una vida santa. Vamos a leerlo. ¿Listos? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo. ¿En qué? En la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahorita vamos a ir ahí. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santo también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Ahí viene la doctrina de la santidad. Algo especial. ¿Qué es la santidad? ¿Es ponerte algo? No. ¿Es quitarte algo? Tampoco. ¿Es hacer algo? No. ¿Es hacer otra cosa? Tampoco. ¿Qué es la santidad de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Que Dios es qué? Santo. Dice la palabra de Dios que en el cielo hay ángeles y querubines que le dicen: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Quién es santo? Dios. ¿Quién mora en ti y en mí, hermano, hermana? ¿Quién mora en ti y en mí, hermana? Él es santo. Entonces Él habita en nosotros. Y si Él es santo, su santidad está en nosotros. Porque cuando dice la palabra de Dios, sed santos en toda vuestra manera de vivir, ahí no nos está diciendo que tú y yo podemos ser santos por nuestra propia cuenta, no, sino que si nosotros le damos oportunidad al Espíritu de Cristo vivir la vida por nosotros, por cuanto Él es santo, todo lo que tú y yo hagamos va a venir descendiente de la santidad de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Si Él es santo y Él vive en ti y en mí, vamos a vivir una vida santa, sin tener que hacer ningún esfuerzo de nuestra parte para que digas o se pueda decir: oh, estoy viviendo en santidad. ¿Cuántos han oído ese término? ¿Verdad? De repente se cree que la santidad es algo que al hombre le es dado por vivir. Y no, ese es el error más grande, de creer que nosotros en Cristo o en Dios podemos hacer algo de nosotros. No podemos. Somos seres malos, fallidos, que nos inclinamos continuamente a lo malo. Pero cuando le damos oportunidad al Santo de los santos, al Rey de la gloria, Él sí. Si nosotros le damos la oportunidad, todo lo que hagamos, ahí se va a cumplir. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Vuelvo a repetir, la santidad no está en lo que tú y yo podamos hacer. De repente se cree que, oh, si es mujer, hermana, usted tiene que vestirse con blusa hasta no sé dónde, falda hasta no sé dónde, el pelo hasta no sé dónde, y ponerse un velo que le cubra casi toda la cabeza. Esa es santidad. No, mi hermano, eso no es santidad. Al hombre, no, hermano, tienes que con pantalones hasta abajo, con la bastilla casi agarrada, con zapatos blancos si es posible, con camisas bien atalladas hasta arriba. Eso no es santidad.
Puedes hacer todo eso si tú quieres. No hay ningún problema. Creo que es bueno de repente. Pero no hace santo a nadie para nada. Lo que sí produce un estilo de vida de santidad en ti y en mí es dejar que Cristo viva la vida por nosotros. Eso sí es la santidad de Dios. Y nosotros vamos a poder vivir una vida agradable a Dios, porque al dejar que Cristo viva en nosotros, su gracia transformadora nos va regenerando, nos va transformando, nos va moviendo, pero de gloria en gloria, para llegar a ese punto término. Pero hay una parte que nos quedamos que íbamos a aclarar. Ya para terminar, como no vamos a ir a otro escrito, es la misma. Por tanto, es el versículo 13 nada más. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con eso? La gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo a ti y a mí ahí, que si tú y yo dejamos que el Espíritu de Dios nos transforme por su gracia, cuando Cristo aparezca y venga por nosotros, por causa de su gracia vamos a ser tomados a Él. Pero por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es la que ha producido en nosotros esa vida agradable a Dios, que nos acerca a Dios, que nos mete en Dios y que nos mueve en Dios. Pero la gracia de Dios, piensa en esto, hermano, hermana. Ya para terminar te digo esto: piensa en el mensaje, piensa en el mensaje, transformados por su gracia, y tú te vas a dar cuenta que la gracia de Dios no es una palabra que se oye bonito solamente. Tiene mucho peso espiritual. Tiene mucho peso espiritual la gracia de Dios, porque eso es al fin y al cabo lo que nos tiene aquí en este lugar. En esta vida es por su gracia. Es la gracia de Dios que nos tiene aquí. Es lo que movió a Dios a amarnos, a perdonarnos, a restaurarnos, a limpiarnos, a darnos una oportunidad para ser salvos. ¿Cuántos se quieren ir con Cristo cuando Él venga? Yo me voy, yo me voy. Yo no me quiero quedar. Aleluya. Estamos entendiendo, hermanos. Ponte de pie, hermano, hermana. Somos seres humanos con gustos, con deseos, con pasiones. Cuando alguien compra una casa nueva, quiere que todos vayan a su casa para que la conozcan. Cuando alguien compra un carro nuevo, quieren que todos lo vean para que digan: ay, qué bonito carro trae el hermano, el hermano. Sí, es natural, hermano, son cosas naturales. Cuando alguien trae un vestido nuevo, de repente te lo pones y es normal, cosas bonitas, son normales. Y esa es la naturaleza nuestra que nos inclina a hacer ese tipo de movimientos en nuestra vida, ¿que no es cierto? Vamos a aplicarlo a lo espiritual. Eso que hemos recibido, esa gracia de Dios que ahora tenemos, nos debe de mover a ti y a mí a que todos sepan de lo que tú y yo tenemos en nuestros corazones. La gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermano Víctor, vamos a cantar un cantito. Gloria a Dios, aleluya. Y si tú sientes en tu corazón el deseo de adorar y de darle gracias a Dios por su gracia y de bendecir su santo nombre, vamos a adorarle, vamos a cantar cuán grande es el amor de Dios. El amor de Dios es grande. El amor de Dios es grande y precioso, aleluya. Aleluya, levanta tus manos, hermano, hermana. Vamos a adorarle. Grande es el amor de Dios, que mi vida te transformó. Y por ese amor
así dijo el Señor, dar de gracia lo que ustedes, lo que tú y yo hemos recibido de gracia, hermano, hermana. Deja que el Espíritu Santo hable por ti, hable a través de ti, que la gente, que el mundo se dé cuenta que estamos viviendo bajo la gracia del Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, en